El tema de hoy es lóbulos cerebrales y funciones cognitivas. Eh, Como comentábamos, ya vimos las teorías de los sistemas funcionales de Luria y los nuevos bloques de Jordi Peña. Y ahora nos centraremos más específicamente en las funciones que desempeña cada uno de los lóbulos. Ahí estoy yo en mi meme clásico. Y entonces los lóbulos cerebrales, ¿no? ¿Qué onda con ellos? Pues bueno. En términos sencillos, podríamos irnos de lo más fácil y decir que el lóbulo occipital sirve para el procesamiento visual, el lóbulo temporal para la audición, los sentidos químicos en su parte delantera, interpretación emocional, comprensión del lenguaje, por aquí está la zona de Wernicke, el lóbulo parietal en lo que es la cisura post-rolándica. Está el homúnculo sensorial de Penfield, entonces nos sirve para el procesamiento sensorial, la integración de la información de muchos de nuestros sentidos, como por ejemplo ver un pizarrón y decir que la superficie está lisa simplemente viéndolo, es porque se está combinando la información visual con nuestras experiencias previas sensoriales. Y el lóbulo frontal, en su parte prerolándica, estaría el área motora primaria. Más adelante, el área motora suplementaria, y entonces sirve para la ejecución del movimiento. Y en su parte inferior, inferoposterior, estaría el área de Broca para lenguaje expresivo y todo lo de adelante para la planificación, toma de decisiones, control inhibitorio, etcétera. Eso sería lo fácil, pero como ya hemos explicado, pues a los anatomistas no nos gusta lo fácil. Y si separamos entre el lóbulo frontal y el temporal, aparece un quinto lóbulo, que es el lóbulo de la ínsula, y si lo abrimos, alrededor del cuerpo calloso está el giro del cíngulo, que algunos autores ya lo han denominado lóbulo límbico. El estudio de los lóbulos cerebrales se ha desarrollado de una manera anatómico-clínica desde la neuropsicología clásica de Broca, Wernicke, Alajueline, Pierre-Marie, Florence. ¿Qué era lo que hacían? Pues estudiaban una persona con alteraciones debidas a alguna lesión o algún tipo de patología y una vez que moría, identificaban las zonas que estaban dañadas. ¿Y qué era lo que estudiaban ante esas alteraciones cerebrales? Pues cambios en el lenguaje, alteraciones en la conducta, dificultades en la atención, alteraciones incluso en la regulación emocional o en el comportamiento social, como en el caso de Phineas Gage. Y pues eso nos lleva a saber que el cerebro funciona de manera integral, no de manera holística como proponían antes, sino más bien como una organización serial y paralela, organizada jerárquicamente y que controla a nuestro comportamiento humano. Entonces, si tratamos de observarlo anatómicamente, como ya habíamos dicho anteriormente, los lóbulos cerebrales toman su nombre del hueso que los protege. Así que el lóbulo frontal está protegido por el hueso frontal, al igual que el parietal, el temporal y el occipital, excepto el de la ínsula, que ínsula etimológicamente quiere decir isla o aislado, porque si vemos la cara lateral no se observa. Se tiene que hacer este procedimiento de separación de los lóbulos para poder observar hacia su interior el lóbulo de la ínsula, también conocida como ínsula de Rey. Evidentemente, como ya dijimos desde que veíamos a Jordi Peña, no trabajan solos, trabajan en coordinación con otras estructuras, como el cerebelo, el sistema límbico, los ganglios basales, el tronco encefálico, la médula y pues nuestros receptores sensoriales, evidentemente. Las funciones cognitivas, pues eso le corresponde a otras asignaturas, pero si podemos desglosarlas así también de manera semisimplista, pues tendríamos a la atención, la memoria, el lenguaje, la percepción, los movimientos finos, las náuseas. Junto con la emoción, perdón, con la atención tendríamos también a la motivación y cercano a ella las emociones muy reguladas por cuestiones perceptivas también. O sea,
vemos algo que nos desencadena una emoción, ¿no? Por ejemplo, un perro que nos va a atacar nos desencadena miedo. Sí. Pero si el perro es tu mascota y no te va a atacar, sino te va a recibir moviendo la cola, pues eso desencadena alegría. Entonces, por ahí también están las emociones, que evidentemente no son funciones cognitivas, pero que las acompañan y que también están organizadas en algún lugar de nuestro sistema nervioso. Entonces, el lóbulo frontal se ubica en la parte delantera del cerebro, denominamos la parte anterior. Eh, ya hemos dicho que estamos organizados de manera dual, entonces tenemos dos hemisferios, izquierdo y derecho, así que tenemos dos lóbulos, izquierdo y derecho, que veremos después que cumplen funciones semejantes pero diferenciadas, pero yéndonos a lo básico, la principal función del lóbulo frontal sería el movimiento, la planificación de las secuencias motrices que ejecutamos, la parte expresiva de nuestro lenguaje y en funciones ejecutivas, pues la planeación, la toma de decisiones, el control inhibitorio, la regulación emocional. Muchas veces les digo a mis pacientes, nuestras emociones son decisiones. Nosotros decidimos si nos enojamos con el taxista que se nos cerró manejando o lo dejamos pasar y no nos impacta emocionalmente. Tomamos una decisión. ¿Por qué? Porque nuestro lóbulo frontal ya está maduro. En los niños o en personas con lesiones en esas zonas, eso no se puede hacer. Entonces no tienen esa regulación emocional. Así que si tú haces enojar a un niño muy chiquito, pues es muy probable que te dé un zape porque no puede regularse. El caso o los casos más relevantes de alteraciones del lóbulo frontal los tenemos ejemplificados con Phineas Gage, que ustedes lo han visto desde el propedéutico, que tuvo su lesión por la explosión que hizo que una varilla atravesara desde su mejilla izquierda hacia arriba, pasando por detrás de su ojo y saliendo por su hueso frontal y que se manifestaba con impulsividad, desorganización, problemas en la regulación emocional, dificultades sociales, etcétera. Y el otro caso muy famoso que todo el mundo conocemos, pues es el caso del paciente Le Bourge o el paciente Tha de Paul Broca, que tenía una lesión, según él lo describe, en el tercio inferior de la tercera circunvolución frontal izquierda, y que eso impedía que pudiera tener una expresión organizada. Yendo hacia atrás, por detrás de la cisura de Rolando y por encima de la parte posterior de la cisura de Silvio, tenemos al lóbulo parietal, que se encuentra en la parte posterior de nuestro vértex, es decir, la parte central de nuestro cráneo, sería como la división hacia atrás del lóbulo parietal y nuestro hueso temporal, pues la división hacia abajo. Y sus principales participaciones, ya lo habíamos dicho en la parte resumida del inicio, en el procesamiento de la información somatosensorial, en nuestro esquema corporal. El homúnculo sensorial de Penfield está claramente detallado en la eh, circunvolución post-rolándica, que serían las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Y hacia atrás, que sería la 5 y la 7, estaría la orientación espacial. Y de manera más compleja, nuestro procesamiento de conceptos espaciales como cerca, lejos, arriba, abajo, que nos van a llevar al cálculo como el valor posicional de las unidades, decenas y centenas, y saber que las matemáticas o los números se escriben de izquierda a derecha, pero se solucionan de derecha a izquierda. Lo mismo con la lectoescritura, las habilidades prácticas y visoespaciales necesarias para desarrollar la escritura se dan en una combinación entre el lóbulo parietal y frontal. Y para la lectura, entre el lóbulo parietal y occipital para la forma y configuración de las letras y temporal para la comprensión semántica de las palabras.
Dentro de las alteraciones del lóbulo parietal estarían las algunas agnosias y apraxias, y uno de los más llamativos es la heminegligencia, en donde los pacientes omiten un hemicampo visual porque lo negligen al tener una lesión en esa zona. Eso entra dentro de las agnosias. Y pues bueno, también en el problemas de desarrollo puede ser explicativo de problemas en la adquisición de la lectoescritura y o de las matemáticas. El lóbulo temporal, que se encuentra por debajo de la cisura de Silvio, eh, su principal función en la circunvolución superior estaría en la zona auditiva primaria, en la parte delantera, bueno, en la parte medial más bien, y la comprensión de los sonidos del lenguaje en la parte posterior de esa circunvolución superior, que sería el área de Wernicke. Pero también está el hipocampo hacia abajo en la tercera circunvolución y hacia la cuarta y la quinta, que ya están por la cara media, que se conoce como corteza entorrinal, y que sus principales funciones sería pues la memoria y la vinculación de nuestra memoria hacia cuestiones emocionales. Pegadito a esa zona, hacia adelante en el interior del lóbulo temporal, está la amígdala, que nos ayuda a mucho de nuestro control emocional. Dentro de las principales alteraciones, pues tenemos la afasia de Wernicke, cuando se lesiona la zona del mismo nombre, o dificultades de memoria, como ocurren en el proceso de deterioro en el Alzheimer, o en el caso de HM, que le extirparon los dos hipocampos para quitar una epilepsia, que sí se le quitó, pero le dejó una amnesia anterógrada que permitió descubrir a la doctora Brenda Milner que la memoria se estructuraba a partir del hipocampo. Eh, Hacia la parte medial, también es muy importante ese lóbulo temporal para el reconocimiento de caras. Así que cuando se lesiona, pues una de las manifestaciones clínicas es la prosopagnosia o la incapacidad de reconocer a alguien por su cara. En el lóbulo occipital es el más posterior y el más pequeño de los que estamos revisando hasta el momento, y están muy juntos los dos lóbulos de un hemisferio y otro, así que si se lesiona por un traumatismo en su área primaria, pues podemos tener ceguera cortical, porque en esa área primaria es donde llega la información visual. Recordemos, la luz entra por nuestra pupila, atraviesa el cristalino, es procesada por las capas de nuestra retina, conos y bastones, es transducida hacia el nervio óptico, que se entrecruza en el quiasma óptico, un campo visual es o circula hacia el mismo lado y el otro se cruza para que a cada hemisferio le llegue la información completa. Después del quiasma sigue el tracto óptico, llega al núcleo geniculado del tálamo y de ahí las radiaciones ópticas hacia el lóbulo occipital y de regreso hacia los colículos. Y pues bueno, toda esa parte de la vía visual pues nos ayuda a que la información llega desestructurada a la zona primaria y se sintetiza y estructura en las zonas secundarias y terciarias para poder dar una interpretación de las formas y reconocimiento de los estímulos. Evidentemente participa en nuestra función cognitiva de la lectura. Si se daña, si se daña la zona primaria, les decía, podemos tener ceguera cortical o en las zonas secundarias y terciarias, agnosias visuales, dificultades en la integración de los estímulos visuales. Ya lo habíamos dicho, el cerebro trabaja de manera integral en forma de red, así que se crean conexiones a través de la sustancia blanca que se llaman fascículos. Y hay algunas conexiones que están claramente documentadas, como uniones frontales, temporales y parietales,
frontales y parietales, frontales y subcorticales o diencefálicas o frontolímbicas. Y entonces toda esa conectividad nos ayuda a tener un adecuado procesamiento de nuestras funciones. Habíamos mencionado, si separamos el lóbulo temporal y el frontal, vemos este quinto lóbulo, que es el lóbulo de la ínsula, al interior de la fisura de Silvio y que sus principales funciones son emocionales. Así que nos ayuda a la integración sensorial y emocional. Así que cuando ustedes ven a su crush y se les acelera el corazón, la información pues pasó de las distintas áreas de la corteza por la ínsula hacia el diencéfalo. También nos da conciencia corporal, eh, procesamiento de nuestros eh, sentidos químicos, toma de decisiones emocionales, motricidad emocional, ¿no? Esto que llamamos proxemia, de acercarnos, alejarnos, inclinar la cabeza, gesticular, todo eso que tiene que ver con nuestra experiencia emocional motriz pasa por la ínsula, igual que la prosodia emocional. Así que ustedes, sobre todo las mujeres, pueden detectar si alguien está hablando enojado o triste o preocupado. Eh, las mujeres tienen mayor reconocimiento emocional que los hombres, esto está claramente documentado. Y las alteraciones, pues principalmente son psicológicas, como dificultades en el reconocimiento emocional, apatía, trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, disautonomía o trastornos en el sistema nervioso automático. Y pues bueno, hasta ahí mi participación en cuanto a lóbulos.